Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy, pues ya en nuestra última semana de clases correspondiente a esta materia, el primer curso de Derecho Romano, pues nos corresponde pues finalizar con el último elemento que quedaba pendiente con respecto a la temática del negocio jurídico, como les había señalado en la clase anterior. Habíamos quedado en un contexto de que era importante definir qué era el negocio jurídico, distinguiéndolo de algunos conceptos eh, precedentes que trataban sobre el hecho jurídico, el acto jurídico y entonces diferenciarlo de lo que realmente es el negocio jurídico, que no es más que es esa expresión de la voluntad del individuo en perseguir los intereses o declarar una voluntad siempre que esté contemplado en una ley o en una norma positiva previamente. De esto, entonces, observamos que deviene lo que es el derecho objetivo, que es la norma que se ha de aplicar a todos por igual, y en el caso del derecho subjetivo, que es la potestad o la facultad del individuo de ejercer el derecho que le contempla la norma. Bien, en este contexto, pues es la primera parte que habíamos definido sobre el negocio jurídico la semana pasada. En el día de hoy, pues vamos a concluir con los elementos que componen el negocio jurídico y establecer, pues, que estos elementos perfeccionan la existencia del negocio jurídico. Hay que recordar que el negocio jurídico se compone de tres tipos de elementos o digamos que la estructura del negocio jurídico puede estar dividida en tres formas, ¿no? Digamos que existe la forma interna del negocio jurídico, la forma externa del negocio jurídico y los elementos accidentales que pueden perfeccionar el negocio jurídico. En este contexto vamos a brevemente a resumir en qué consiste eh, algunos de estos elementos fundamentalmente. En primer orden, encontramos que el Jean Petit en su lectura nos define el negocio jurídico y la estructura del mismo en base a la primera forma de este, que es la forma interna del negocio jurídico. Es decir, se apega en gran medida a la procedencia de la voluntad de la persona, esa facultad o esa atribución que tiene el individuo de pretender ejercer un derecho y de la misma forma buscar la persecución de algún interés en función de este derecho que ya la ley o el derecho positivo o el derecho objetivo le concede o establece erga omnes a todos los individuos que componen esa sociedad. En este contexto, los elementos esenciales del negocio jurídico se dividen en cinco formas internas. La primera forma interna del negocio jurídico es el elemento esencial de la capacidad de las personas. Previamente hemos observado en el caso pues del régimen de las personas en parte un elemento de cómo hacía capaz a una persona. Es algo parecido al elemento esencial de la capacidad y aquí definitivamente eh, nos referimos a los dos tipos de capacidad, sobre todo una capacidad legal que está establecida en la ley y define las edades y los tiempos en que una persona puede adquirir el derecho de ejercer sus propios derechos, ¿no? Es decir, la ley define a partir de qué edad una persona ya se convierte en un individuo capaz de ejercer sus derechos y también, sobre todo, ser responsable de sus obligaciones. Este es el elemento de la capacidad legal
está establecido en la norma positiva. Pero también existe otro tipo de capacidad, que es la capacidad física o mental, que está establecida también dentro o está contemplada dentro del derecho objetivo. Esa capacidad que distingue pues aquellos que son mentalmente capaces o tienen todas sus atribuciones físicas y mentales en condiciones de poder ejercer y cumplir con sus deberes y obligaciones, que nos lleva pues a este régimen de la capacidad. En aquellos tiempos pues sabemos que los furiosis o los menticaptis no tenían una capacidad definida para poder contraer obligaciones ni ejercer derechos. En este contexto se refiere el negocio jurídico en su elemento esencial de la capacidad de la persona, precisamente a estas condiciones tanto de la capacidad legal definida en la norma, como obviamente también la capacidad física o mental, porque un individuo puede llegar a la edad que le establece la norma, sin embargo, por su condición biológica o su condición física o mental, pues definitivamente no es apto para ejercer dicho derecho, y ya sabemos los recursos que pudiera tener para proteger sus intereses. En este contexto, pues el elemento esencial de la capacidad es el primer elemento que se contempla dentro del negocio jurídico en su forma interna, ¿no? El segundo elemento esencial del negocio jurídico es el objeto, es decir, el, el sustento, el fundamento por el cual se va a, a constituir un negocio jurídico. ¿Cuál es el objeto del negocio jurídico? ¿De qué trata el negocio jurídico? ¿Cuál es la razón o la finalidad de realizar este acto que está contemplado en la ley, que denota en la forma de un negocio jurídico? En este contexto podemos hablar del negocio jurídico de un contrato. ¿Cuál es el objeto del negocio jurídico de un contrato? ¿Cuál es el objeto del negocio jurídico de un testamento, de una asociación, de un matrimonio? Es decir, la esencia del negocio jurídico lo va a constituir su objeto, el por qué y el para qué estamos realizando estos actos y con qué finalidad, cuál es el resultado que perseguimos. De esto se trata el segundo elemento del negocio jurídico, es el objeto en sí del negocio. El tercer elemento esencial se trata del consentimiento, o mejor dicho, la voluntad de la persona o del individuo. Realmente existe la intención de realizar el negocio jurídico, existe un pleno consentimiento y una plena conciencia del negocio jurídico que se ha de realizar. Y esto pues nos lleva a distinguir que el consentimiento, que es nuestra potestad y nuestra intención de realizar el acto, puede también sufrir de algunos vicios del consentimiento. Por ejemplo, vicios del consentimiento se constituyen lo que se conoce como el dolo, ¿no? El dolo en el consentimiento. Y el dolo no es más, o no se define más allá de ser la intención positiva de causar daño. Si usted en medio de un negocio jurídico está en presencia de dolo, ya sea porque lo ejerce, usted ejerce dolo en las acciones del negocio jurídico, tiene la intención positiva de engañar o de causarle daño a una persona, o de hecho es víctima de dolo, es decir, que su contraparte le ejerce cierta presión, le ejerce cierto engaño para buscar la concreción del negocio jurídico, entonces este vicio del dolo puede llevar a y acarrear la consecuencia de la nulidad del acto del negocio jurídico, porque su consentimiento quedó viciado por el engaño o por la intención positiva de causar un daño. De eso se trata el dolo. Y al aplicar dolo, pues la consecuencia es declarar la nulidad del negocio jurídico. Otro elemento o otro vicio
del consentimiento dentro de estos elementos esenciales del negocio jurídico, hablamos pues de la fuerza o la violencia. En este contexto, si está presente la fuerza o la intimidación, la amenaza, la violencia contra una de las partes, este elemento también se constituye como un vicio en el consentimiento dentro del negocio jurídico. Si una de las partes sufre de violencia, por ejemplo, cuando se amenaza con un arma para doblegar la voluntad de una de las partes y ésta consiente y acepta términos de un negocio jurídico, pero bajo la intimidación, bajo la amenaza, bajo la fuerza, bajo la violencia, en este caso el negocio jurídico también acarrea, disculpen, un vicio en el acto y puede provocar la nulidad relativa o la nulidad absoluta del mismo. Estos elementos de vicios en el consentimiento se constituyen en elementos subyacentes dentro de los elementos esenciales del negocio jurídico, y que en este caso estamos hablando precisamente de el consentimiento en el mismo. El cuarto elemento esencial del negocio jurídico es la declaración de la voluntad. Es el acto externo de transmitir y comunicar cuál es la voluntad que está presente en el acto, es decir, en el negocio jurídico. Y esta declaratoria de la voluntad pues tiene que ser de forma clara y explícita, ¿no? Que las partes consientan realmente de que el acto que ha de llevarse a cabo realmente sea el declarado por las partes, ¿no? Es un acto externo, es decir, ya trasciende la exterioridad del individuo y en el que se hace presente la comunicación del acto que se debe llevar a cabo. Entonces, esta declaratoria de la voluntad puede estar acompañada de ciertas formalidades y solemnidades del acto. No necesariamente es simplemente declarar la voluntad, sino que en algunos actos, ya previamente la ley así lo contempla, se hace necesario cumplir con ciertas solemnidades y ciertas formalidades. Por ejemplo, en tiempos de Roma, estábamos hablando y llegamos a hablar, ¿se acuerdan? De la ley de las 12 tablas, que era una disposición bastante estricta y que se realizaba a través de gestos. Estos gestos, ya sea el pronunciamiento de algunas palabras claves, determinaban la solemnidad del acto. Si esas palabras claves, eh, por ejemplo, en el caso de la promesa, prometes medio aceptar entregar 100.000 sestercios y medio contesta prometo, esto se trata de una solemnidad que determinaba la ley de las 12 tablas. Bueno, en tiempos actuales, pues las solemnidades trascienden más allá de la oralidad, sino que ahora mismo se siguen ciertos requisitos, solemnidades formales por escrito. Por ejemplo, si lo observamos en las compraventas de viviendas o inmuebles, existe la solemnidad y la formalidad de que conten por escritura pública. Ya no solamente basta con declarar la voluntad de adquirir una vivienda o de comprar un inmueble, sino que esa declaración de la voluntad va acompañada de una solemnidad o de una formalidad que sería la escritura pública y posteriormente su inscripción en el registro público. Estos son ejemplos de que la declaración de la voluntad no solamente basta con exteriorizarla, sino que también debe ir acompañada de ciertas formalidades y solemnidades. Bien, este es el cuarto elemento esencial. El quinto elemento esencial se trata de que debe haber una correspondencia o congruencia entre la voluntad
o la declaración de la voluntad y los actos posteriores a esa manifestación de la voluntad. Es decir, que exista una congruencia entre lo que uno pretende o el individuo pretende en su declaración de voluntad con respecto al resultado de los actos que ha llevado a cabo, los resultados, la congruencia de esa manifestación de la voluntad. Es decir, que lo que hemos declarado realmente se materialice y dé como resultado el producto pues, de lo que el individuo o la parte buscaba, ¿no? Es decir, que si quería realizar un contrato de depósito, por ejemplo, sea un contrato de depósito y no sea por error un contrato de arrendamiento, por ejemplo. O si quería contratar con Paulo, no vaya a resultar que terminé contratando con Pablo. Son dos personas diferentes, por más que sean gemelos, por ejemplo, error en la persona. Entonces, este tema del quinto elemento esencial del negocio jurídico habla de que debe haber una congruencia entre la declaración de la voluntad y el resultado producto de esa manifestación o declaración de la voluntad. Y aquí entonces nos vamos a referir a los diferentes tipos de errores que puede afectar al negocio jurídico. En sí hay error en el propio negocio jurídico. El primer error es error en el negocio. Usted quería pactar un negocio jurídico, un negocio, y terminó pactando uno muy distinto, ¿no? Uno muy diferente. En este caso puede tratarse de contratos, ¿no? Un contrato resultaba de préstamo y realmente terminó siendo otro tipo de un contrato de comodato. Quería hacer un mutuo y terminó siendo un comodato, ejemplo. También existen errores, por ejemplo, en las cantidades. Usted quería pactar una X cantidad y resultó siendo otra. Eso ya trae también como un elemento que altera la esencia del negocio jurídico. También puede haber error en la persona que forma parte del contrato o del negocio jurídico, y eso también acarrea error en la persona, error en el hecho, error en el derecho, error en el objeto del negocio jurídico, error en las condiciones o en los términos en que ha de pactarse el negocio jurídico. Es decir, que lo que puede afectar la declaración de la voluntad versus el resultado de esta manifestación de la voluntad es el elemento del error. Y el error acarrea no necesariamente una nulidad absoluta del negocio, sino que puede ser una nulidad relativa, puede ser objeto de una subsanación en el negocio o simplemente la exigencia de cumplir con las obligaciones derivadas del negocio y con ello acarrear otros recursos exigibles para el perfeccionamiento del negocio jurídico. Bien, todo negocio jurídico también tiene presente unas formas externas y unas formas accidentales en el negocio jurídico. Y esto hablamos ya de las otras dos formas que les anunciaba al inicio. Ya la forma externa es precisamente la materialización del negocio jurídico y la concreción del mismo, de la realización del acto que pretende las partes concretar. En el caso de las formas accidentales, pueden ser elementos adicionales dentro del negocio jurídico, pero que no comprometen su esencia y no comprometen su validez. En este contexto hablamos pues de los términos, condiciones o plazos que han de efectuarse el negocio jurídico. En este sentido, pues observamos que una condición se trata de un acontecimiento futuro e incierto en el que ha de perfeccionarse el negocio jurídico.
Por ejemplo, yo prometo eh, entregarles 100 balboas cuando venga perdón, yo prometo entregarles 100 balboas cuando nazca mi primer hijo, por ejemplo. Eso todavía no se sabe. Cuando ese acontecimiento ocurra, un futuro e incierto ocurra, entonces el negocio jurídico se perfeccionará. La promesa de entregar 100 balboas, por ejemplo. ¿No? Esto es algo hipotético, es un ejemplo que estoy citando. No lo vayan a tomar en serio. Eso es una condición. La condición de entregarle 100 balboas será cuando nazca mi primer hijo, ejemplo. Pero la diferencia de una condición a un término o plazo es que el término se refiere a acontecimientos futuros ciertos. Ya se tiene certeza de que el evento va a ocurrir. Por ejemplo, el 31 o pongamos lo más real, pues ahora mismo, cuando se levante la cuarentena, ¿no? Cuando se levante esta cuarentena, voy a entregarle los 100 balboas. Es un acontecimiento futuro. Cierto, porque en algún momento ha de levantarse la cuarentena. Ya sabemos que esta cuarentena se va a levantar. En el día en que se levante la cuarentena, ahí se entrega los 100 balboas. Este es el término para la entrega de los 100 balboas. O, si lo queremos poner más claro, pues al día 31 de diciembre de este año, mi promesa es entregarle 100 balboas. Eso es un acontecimiento futuro cierto. Eso es un término del negocio jurídico. Esto, tanto la condición como el término o el plazo. El plazo se trata de eventos también futuros que se pueden ir cumpliendo de forma esporádica, ¿no? Paulatina y por base a una temporalidad. Pero estos se constituyen los elementos esenciales del negocio jurídico. Bien, muchachos, con esto pues concluimos nuestra segunda parte del negocio jurídico que habíamos iniciado en la clase anterior. Y además pues ya representa los últimos contenidos que nos correspondía a esta etapa de el primer cuatrimestre de su materia de Derecho Romano. Ya nos queda pues la próxima semana realizar nuestro examen final y bueno, yo lo que voy a establecerle en otra instrucción más adelante cuáles van a ser las bases de nuestro examen final. Por el momento pues para mí ha sido placentero volverlos a encontrar a través de esta vía, a pesar de la distancia. Espero que se encuentren bien, que se sientan bien de salud y prontamente entonces nos veremos para nuestra última asignación que será nuestro examen final. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.